reforma por insistencia. Hugo Chepiu, miembro del Observatorio de Minería Ilegal, director ejecutivo de DAR, Derecho Ambiente y Recursos Naturales, está con nosotros aquí en RPP y queremos preguntarle cómo analiza él lo que ha sido todo el proceso. ¿De pronto nació mal? ¿Nació muerto el Reinfo? Porque esto se remonta ya a varios años. Es decir, fue un sistema que fue mal ideado, de repente los requisitos eran imposibles de cumplir. ¿Qué pasó para que fracasara hoy el sistema y qué hay detrás de la decisión política que se ha tomado de la extensión hasta el 27? Bueno, Mabel, es una pregunta compleja, pero la respuesta, tratando de resumirla, es que este no es un proceso de solo del Reinfo, ¿no? Recordemos que se ha intentado formalizar a los mineros desde el 2002. Ha habido un proceso de 10 años que fracasó. Después, entre 2012 y 2016, hubo otro proceso nuevo de formalización que también fracasó. Y el Reinfo lo tenemos desde 2017, claro, con ampliación tras ampliación. El gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Exacto, con ampliación tras ampliación. Tres cosas que un poco marcan este tema. No hay voluntad de los gobiernos regionales y de algunas autoridades de concluir con este proceso, ¿no? Antes incluso de Reinfo, ese era el problema. ¿Cuál era la traba? Si estamos hablando ya de... desde el año 2002. Hay muchas autoridades que no tienen el interés, ¿no? Entonces hay gobiernos regionales que no han avanzado en el proceso de formalización. Por eso que uno de los temas que se ha planteado es que las competencias pasen al Ministerio de Energía y Minas para que lo impulse. Otro tema es que en realidad hay muchos que usan el Reinfo no para formalizarse, o sea, es decir, no les interesa. Y ese es un gran problema para los mineros que realmente quieren ser formales, porque el Reinfo permite que un ilegal esté año tras año con un falso Reinfo, protegido, ¿no?, con las excepciones de la persecución penal, y por lo tanto, claro, así el proceso sea perfecto, está interesado en no formalizarse. Lo que quiere es que se amplíe. Pero la pregunta apuntaba a entender si realmente es un tema exclusivamente de voluntad política o hay algo en el propio sistema y en los requisitos que se han solicitado y en el acompañamiento del Estado, que es algo que se repite constantemente, que fracasó para poder formalizar. Porque, a ver, es prácticamente nada lo que se avanzó. Porque uno podría decir, ok, hubo defectos, pero no sé, de repente de los que empezaron, no de los miles que empezaron, un 30%, un 40%, pero no hemos llegado siquiera a eso, es ínfimo el resultado. Pero por eso te digo, de los 50.000 que fueron excluidos hace algunos meses, ellos durante 4 años no avanzaron ninguna etapa. Y algunos eran cosas tan sencillas como presentar un documento, un IGAFON. Entonces, con muchos años de trabajo de minería, con lo que han llegado a hacer cierta acumulación de recursos, no han tenido ni siquiera el interés. Entonces hay que entender que no es solamente... Digamos que resultaba cómodo estar en Reinfo y simplemente convertir esta situación temporal en permanente. Por supuesto, la congresista González ha mostrado en la reunión de la Comisión de Energía y Minas que están ofertándose y comprándose Reinfos suspendidos. O sea, es un absurdo, pero incluso un Reinfo suspendido tiene un valor económico para alguien que no puede trabajar. Pero tiene un valor económico en tanto esos suspendidos retornen. Y ese es uno de los 3 grandes problemas de lo que se ha aprobado el día de ayer. El primero es que se extiende 2 años más este proceso que no va a ningún lado. Entonces, no vamos a tener una solución ahora, sino dentro de 2 años. El segundo problema es que se abre la puerta para que estos 50.000 vuelvan, que es un absurdo, porque de esos 50.000, ¿cuántos crees tú que han impugnado? Es decir, que han dicho, está mal que me hayan excluido, quiero volver. Para que se reconsidere su exclusión. 2.700, ni el 5%. De los 50.000. De los 50.000, ni el 5%. Entonces, y lo tercero es que a los 30.000 que estaban, a los que se reincorporen, se les está diciendo que durante estos 2 años no va a haber exclusión. Es decir, si no cumplo nada, si cometo infracciones, si cometo delitos, no me vas a poder sancionar excluyéndome del Reinfo, ¿no? Es decir, es el paraíso perfecto para quien quiere usar el Reinfo no para producir, sino para tener un manto de protección. Con un Reinfo tú puedes transportar explosivos y otros materiales en el Perú con un mínimo control, ¿no? ¿Y por qué no se puede finalmente hacer la trazabilidad famosa? Hay ciertas complicaciones.
Pero si, por ejemplo, decidiéramos abocarnos a un punto clave, que son las plantas de beneficio. Sí. Allí no estamos hablando ni de 80.000 ni de 30.000. Estamos hablando que no son menos de 400 plantas de beneficio en el Perú. Las de procesamiento. Exacto. ¿No? Que son donde finalmente se donde hace... va el oro. Donde va el oro, donde se hace lavado, se mezcla el oro formal Así con es. el ilegal y al final todo Es decir, termina... no se puede presionar a esas plantas a que digan a quién finalmente le han comprado. Exacto. Y no son más, digamos, te digo que son como 400 escritas, pero las que están trabajando no son más de 200. Entonces, podríamos, si quisiéramos hacer una adecuada trazabilidad, exigirle ahí en las plantas que distingan de dónde viene el ¿Hoy no oro se que quieren. exige? No hay ningún control, ¿no? No hay control, es decir, la planta es libre de recibir el oro sin necesidad de mirar quién se lo entrega y procesarlo. Y pueden decir que viene de una fuente legal y nadie está verificando que eso sea cierto. Pero eso es tremendo. Es tremendo y por eso... Porque además es cierto que el precio del oro va a subir. En la mañana nos comentaban que el precio que está ahora en más de 4.000 y tanto la onza de dólares trepa a 5 y que hay proyecciones incluso de que podría seguir subiendo y esto va a ser un aliciente. ¿Acaso por ello es que se ha extendido, ya no hablamos de un año más o a finales del 26, se ha dicho hasta el final del 27 porque se sabe que la tendencia del precio del oro es al alza? Pero también porque es una renuncia del actual Congreso a resolver el problema, es decir, de dar una ley MAPE que responda al problema real de los pequeños y medianos. Pero este Congreso va a cambiar, va a ser otro el Congreso. Exacto. Que tengamos el próximo Por eso, año. hasta extenderlo hasta el 2027... Es darle una garantía. Están diciendo, nosotros ya no vamos a ver este problema, que lo vea el siguiente Congreso. Y por lo tanto hay toda una discusión ahí de votos y de apoyos políticos para los congresistas que estén en el siguiente Congreso. ¿Qué evidencias hay o qué evidencias tenemos? Porque uno dice, claro, lo están haciendo, no lo están haciendo porque, oh, pobrecitos, porque en términos de votos, ¿no? Hoy, por ejemplo, si uno analiza a partir de las respuestas a las encuestas que se hacen entre los ciudadanos sobre sí, claro, si hay conciencia de que la minería ilegal está vinculada al crimen organizado, a la inseguridad y que le hace daño al país, la mayoría, en todas las encuestas de opinión, la mayoría de los ciudadanos es consciente de que sí, de que es un flagelo, que hay que luchar. Entonces, vamos, por ganar votos no es tanto que se toma esta decisión. Entonces, esto nos llevaría a pensar que hay dinero de por medio que va a financiar campañas políticas, que el asunto va por el lado económico. Definitivamente, ¿cómo podemos...? Definitivamente no es la razón. Si el día de ayer ha ocurrido algo muy significativo, ¿no? Han habido congresistas sí, que han argumentado en contra de esta ampliación, en contra de reincorporar a los reinfos excluidos y en contra de, digamos, de darles este velo de protección, pero al momento de votar han votado a favor, ¿no? Entonces es cosa como el congresista Salguana, que argumentó en contra de esta protección de que no sean excluidos. Sin embargo, al momento de votar... ¿Qué cree que pasó en el intermedio? ¿Qué podemos suponer que pasó entre su exposición y su voto? Es lo que tú has dicho. O sea, no es el sentido común, no es la lógica lo que está determinando las posiciones. Son otros tipos de intereses y definitivamente no son los intereses colectivos, los intereses comunes, ¿no? Porque, como bien has dicho, estamos hablando del principal problema de financiamiento del crimen, estamos hablando de temas que se vinculan con la contaminación. El lavado, además del dinero, ¿no? Con la contaminación de ríos, de peces que son el alimento de las poblaciones indígenas y de niños que están viéndose afectados. Uno de los socios del observatorio han estudiado que en el Nanay más del 90% de las personas evaluadas están con concentraciones de mercurio superiores, en muchos casos a 10 veces más del máximo permitido. Entonces, son niños que su desarrollo está viéndose comprometido. Pero además, alrededor de esto hay todo un tráfico humano, sí, de trata de personas. Claro que sí. Y entonces, todas esas cosas están ocurriendo en este momento y por eso hay este rechazo que tú bien mencionas de la ciudadanía, esa comprensión. Pero imaginémonos que esto continúe año tras año. Son estas condiciones de contaminación del ambiente, de abuso de las personas y de fortalecimiento de la criminalidad. Imagínate qué vamos a hacer cuando en 5, 10, 20 años, cuando esa sea la forma
en la que se establezca como la forma de vivir en el territorio, ¿no? En el que volteemos y digamos, ah, bueno, sí, convivimos. Criminalidad. Ah, claro. sí, bueno, una persona explotada, una niña abusada. Ah, sí, bueno, niños que tienen que alimentarse Ahora, hay de una mercurio. sentencia del Tribunal Constitucional que dice que no se puede eximir de responsabilidad penal, ¿no?, a quienes desarrollan actividad minera con este tipo de consecuencias, con consecuencias sobre todo medioambientales. En ese caso, por ejemplo, ¿se cumple esa sentencia? En el dictamen que se ha aprobado ayer, si fuera aprobado por el Pleno y luego promulgado, ya sea por insistencia o por el Ejecutivo, es una norma plausible de ser declarada inconstitucional. ¿Podría el Ejecutivo, digamos, presentar una acción de inconstitucionalidad si hubiera la voluntad política del gobierno de Felipe presentar una acción de inconstitucionalidad? Por supuesto que sí. Y este tribunal, el que está actualmente, es el que se ha pronunciado en el sentido que tú has mencionado. Es decir, no se puede hacer un proceso de formalización en base de la impunidad. Claro. ¿No? Y por lo menos, ¿cuántos saldrían si se aplicara ese criterio? Bueno, entonces eso ya no sería una aplicación general, sino sería particular en cada caso. Pero, por ejemplo, los 50.000 que ya están fuera. Ya, digamos, ellos no necesariamente todos tienen procesos, digamos, administrativos o penales, ¿no? Ajá. Pero sí habría una depuración, por lo menos. Habría una depuración y los fiscales por fin dejarían de estar amarrados. Y una cosa bien simpática, vemos que los fiscales, los procuradores y los jueces normalmente pelean, y hasta los policías se echan la culpa entre ellos. Pero cuando tú les preguntas para el tema de minería ilegal, ¿cuál es lo que más dificulta su trabajo a policías, a fiscales, a jueces y a procuradores? Es esta norma que le permite la excepción y la liberación de responsabilidad penal. Todos coinciden que eso es lo que hay que eliminar. Y eso no necesitamos que sea ahora parte del proceso de formalización. El Ejecutivo, en una solicitud de facultades, podría regular y normar el tema de la minería ilegal y eliminar esa protección que tienen actualmente. Es decir, puede haber un reinfo, puede haber un proceso de formalización, por supuesto, pero sin impunidad. Por supuesto, no en cualquier lado. Es decir, hay lugares, o sea, ya se ha intentado formalizar a reinfos sobre las líneas de Nazca, ¿no? O sea, así de absurdo, es decir, no hay un límite. Quieren hacerlo en ríos, quieren hacerlo en lagos, quieren hacerlo en áreas protegidas. Tengo que ir cerrando la entrevista, pero quería, Hugo, preguntarle cuál sería la medida, es decir, por dónde encontrar una salida para no terminar solo con el diagnóstico, sino qué paso fundamental habría que dar por lo menos para evitar el avance hoy por hoy. Hoy por hoy serían tres. Primero, no impunidad, hay que eliminar esta protección. Y eso es completamente constitucional. Segundo, no puede ser en cualquier lugar, hay que poner límites, hay que decir dónde no puede haber este nivel de minería. Y esos son cuerpos de agua, esos son áreas protegidas, esos son reservas indígenas y son patrimonio cultural. Y tercero, debe haber una trazabilidad tanto de la producción, y esas son las plantas de beneficio, que todos sabemos que esa es la forma más práctica y directa de controlar este problema, pero llevamos 20 años sin hacerlo, y trazabilidad de los insumos, del mercurio que se utiliza. No es posible que en el Perú, solamente en Madre de Dios, se usen más de 180 toneladas de mercurio en una región, ¿no?, que se viertan sobre los ríos de nuestra Amazonía. De acuerdo.